¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX aquí por TLV1. Y vamos a un sector en donde hay una guerra crónica y recurrente, permanente, digamos, ¿no? Que es la zona del Medio Oriente y las guerras así en general llamadas árabo-israelíes, ¿no? Exacto. Nosotros estamos en el tercer ciclo dentro del programa de Crisis y Conflictos del siglo XX. El primero fue el de la Primera Guerra Mundial, el segundo fue el de la Segunda, y el tercero es este de la Guerra Fría, con el escenario del Medio Oriente, como vos decís, que lo queremos ampliar un poco. En realidad por un doble motivo. Primero por su importancia histórica, por su importancia intrínseca. Y después por sus reflejos en la actualidad. Porque en realidad lo que se está viviendo ahora, aún en este momento con el ataque israelí norteamericano contra Irán, son parte de un mismo proceso geopolítico del Medio Oriente durante la Guerra Fría en la posguerra. Eso como encuadramiento. Yo me permito hacer tres consideraciones que no sé si estarás de acuerdo, pero creo que son diferenciales. La primera y principal es que la crisis del Medio Oriente está asignada, está atravesada por un hecho anormal, un hecho artificial. La creación de un Estado artificial en Medio Oriente. Se podrá discutir a favor, en contra, después entraremos en la controversia o no del sionismo, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? No está dentro de los cánones tradicionales de la geopolítica, de la geohistoria, que en determinado momento aparezca una comunidad, una serie de intereses, de poderes, que creen un Estado sobre la base de antecedentes que habrían sido producidos 2000 años antes. Decididamente no conozco otro ejemplo histórico parecido a ese. Se han dado reivindicaciones por pérdidas, sí, después de las distintas guerras mundiales hubo reivindicaciones, pero eso de que aparezca una determinada entidad que reclame e instaure un Estado sobre la base, sobre la pretensión de que ese Estado es continuación de otro que existió 2000 años antes, es una observación. Claro, porque hay un trasplante de población en realidad, de Europa al lugar. Claro, es población no es autóctona. Sí, es, hay población autóctona, pero no tiene niveles de decisión, es minoritaria, etc. Mínima, y que en realidad estaba integrada dentro del mandato británico, de grado por fuerza, porque había habido rebeliones árabes, no judías, en la década del 20, de eso lo hemos hablado antes de la primera guerra árabe-israelí, pero quiero decir, me parece importante señalar esto, que todo lo que vamos a ver está cruzado por un hecho anormal, la creación de un Estado artificial en Medio Oriente, cuyos efectos se prolongan hasta nuestros días. La segunda observación que hago es que ese Estado tiene un agravante, es un Estado expansionista, que no solamente fue creado, sino que tiene expresas intenciones y acciones de expandir su territorio histórico hacia lo que se llama, autodenomina Eretz Israel, una supuesta patria judía mucho más extensa de lo que realmente posee en la actualidad. Con lo cual crea una permanente tensión por un partido de la guerra expansionista. Esto es otra realidad, ¿no? Estoy tratando de despejar las cosas primero para no entrar en temas discutibles, sino para ir a los hechos. Cuando uno analiza la geohistoria, tiene que apuntar a los hechos diferenciales. Creo que estos son hechos diferenciales que admiten pocas objeciones. Bueno, a propósito de eso, por eso, digamos, el conflicto se da desde el 48 por la titularidad de ese territorio. Claro. Es decir, entre la población que estaba y la nueva población, claro, ¿no? El nuevo Estado y los derivados del Imperio Otomano, que no alcanzan a ser un Estado porque hubo una empresa colonial fragmentadora, por así decirlo.
Sí. Pero fíjate que todos los conflictos son por la titularidad y después por el gran desplazamiento del 48 de la población palestina, que al final eso ha creado una situación que perdura hasta el día de hoy. Claro, problemas irresueltos que se generan de una situación anormal. La existencia de una población expulsada de su territorio original para implantar un Estado artificial. Y la tercera observación es que, una encadenada a la otra, todas esas expansiones, salvo mínimas excepciones, y aún así discutibles que vamos a ver puntualmente en cada caso, todas esas expansiones que hizo el Estado israelí se hicieron bajo el argumento o excusa de guerras preventivas. Sí, eso hay que hilar fino porque sobre todo una discusión muy grande en las Naciones Unidas a propósito de la guerra del 67, de los 6 días. Claro. No, del 73 más que nada. La del 67 fue confesa. La del 73, con el contragolpe, es más ambigua. Nosotros en este programa pensamos ver más en detalle todo lo que fue la guerra de los 6 días, en 1967. Claro, pero digo que hay una gran discusión sobre el tema de si es una guerra preventiva o una guerra, creo que se le había puesto un nombre muy especial. Ellos hablaban de guerra existencial. Sí, pero no, jurídicamente, bueno, después lo vemos, Ajá. que era, si era realmente una guerra preventiva o una guerra, por el tratamiento de la cuestión en Naciones Unidas, algo que ya venía desde Roma, ¿no? Que es una guerra precautoria. Y bueno, preventiva. Es que lo preventiva ya sería una movilización, precautoria es cuando uno está esperando una situación y se adelanta, pero primero diplomáticamente y después efectivamente. Claro, la guerra precautoria casi siempre es seguida de una guerra preventiva. Sí, para mí serían casi sinónimos, porque después, cuando hablemos de la guerra del 73, va a haber que hacer una aclaración muy importante también al respecto. Legítima defensa precautoria como previo a la intervención preventiva. Es decir, bueno, pero vamos a ver, ¿no? Que cuando se ve, digamos, ante una situación de inminencia de conflicto, se adelanta la situación. Y ahí se transforma en guerra preventiva, cuanto antes era una defensa precautoria. Son modismos propios de ese organismo discursivo, sí, que son las Naciones Unidas, que no solo no solucionan, sino que agravan los conflictos. Y se ve, evidentemente, a partir del 48. Exacto, sí, sí. Entonces, me pareció importante, así en modo introductorio, hablar de estas 3 características centrales que se dan en la geopolítica del Medio Oriente de posguerra. Estado artificial, política expansionista y guerras preventivas, que fueron los 3 grandes ideas eje del Estado de Israel desde su creación hasta el presente, ¿no? Bueno, aquí habría que diferenciar. Hubo 4 guerras ya propiamente árabe-israelíes. La del 48, ligada a la partición y a la independencia de Israel. La del 56, que fue la crisis de Suez, que hemos visto en los programas pasados. Con intervención de potencias extranjeras. Con intervención de potencias extranjeras, y las 2 que vamos a ver en este programa y el siguiente, que fueron la guerra de los 6 días de 1967 y la guerra de Yom Kippur de 1973. Con eso no se terminaron las guerras. El estado de guerra y de guerrilla permanente siguió existiendo. En el año 82 se da la guerra del Líbano por invasión israelí, y después, bueno, ya en la época nuestra contemporánea del siglo XXI ya tenemos directamente el desencadenamiento de del conflicto en Gaza, la ocupación, el genocidio de Gaza, y sobre eso el ataque no provocado ni justificado de Israel y Estados Unidos contra Irán. Hasta ahí el panorama sintético.
Ahora, yo haría unas características comunes a estos conflictos desatados prácticamente casi todos por Israel. Estas características comunes son una especie de constante que vemos respaldada por la opinión pública y por los grandes voceros de la historia, ¿no? Los grandes historiadores oficiales, por así decirlo. La primera es que todas se libraron bajo condición de guerra asimétrica. El poder de Israel y las potencias que lo colaboraban directamente siempre fue desproporcionadamente mayor que incluso el conjunto de los países árabes. Eso habría que verlo porque en la guerra de Yom Kippur estaba muy la cosa muy desnivelada. Desnivelada. Tan es así que Israel se preocupó por su propia asistencia y el gobierno después cayó en el Golda Meir. Sí, pero en la guerra de Yom Kippur, adelantándonos al tema, Estados Unidos inmediatamente, el gobierno Nixon, secretario de Estado Kissinger, establecieron, porque ya lo tenían previsto, un puente aéreo que desde el primer día del ataque empezó a funcionar en gran escala para proveerle todo lo que Israel necesitase para defender y torcer. Lo vamos a ver, 24.000 toneladas de armamento. Sí, yo tenía 22.000, pero cesión de aviones, etcétera. O sea, pero digo que Israel solo estaba en un brete. Es claro, si bien esto no quita méritos militares a Israel, porque hubo gente de valor como Moshe Dayan y el propio Rabin, es decir... El general Elazar. ¿Cómo? El general Elazar, que era un hombre muy práctico. Sí, Bar-Level de la línea, digamos, de Sinaí. Esto no es un demérito después vamos a hablar actual, un poco de la formación. Pero lo cierto es que el balance de esto es Israel nunca peleó solo. Siempre peleó con sostén de material y de apoyo político, diplomático y obviamente militar de grandes potencias, desde la primera hasta la última, hasta la actual guerra. Bueno, nos acompaña ahora Raúl. Incorporamos al trío. No, simplemente para ponerte en otro, estoy haciendo simplemente una introducción del panorama geopolítico del Medio Oriente, dentro del cual se desarrolla el tema que vamos a tratar hoy, que es el de la Guerra de los 6 días de 1967. Entonces decía, entre las características comunes de la guerra de expansión que Israel llevó a cabo en el Medio Oriente, la primera que veo es la desproporción de fuerzas producto no solamente del armamento y la capacidad israelí, sino del apoyo que Israel tuvo de las grandes potencias en todos los conflictos. Digámoslo así, yo lo sintetizo en la palabra, Israel nunca peleó solo. Israel peleó con apoyo y con intervención directa desde el primer momento. Ejemplo, en la primera guerra árabe-israelí, la primera característica es que las tropas israelíes venían formadas de la Segunda Guerra Mundial dentro de la legión judía, capacitadas por el gobierno británico. Moshe Dayan, Rabin, habían sido tipos que se formaron especialmente creo que Moshe Dayan, tuvo varias actuaciones, pero entre otras él había estado asignado a Wingate en Malasia. No, puede ser. Sí, sé que había muchos oficiales israelíes que eran de origen hebreos, pero habían estado en la fuerza norteamericana, incluso en el Pacífico, o sea, en los dos frentes. Sí. Incluso aviadores, ojo. Aviadores, o sea, había una asimetría entre dentro de los países árabes, dentro del proceso de descolonización desorganizado que se estaba produciendo en Medio Oriente, sin gobiernos todavía constituidos, sin acuerdos internos políticos, tribales, de intereses, que venían a su vez de fuertes sacudidas internas, porque por ejemplo en Siria y Líbano y en Irak, por el arrastre de los gobiernos
favorables al eje durante la Segunda Guerra Mundial que fueron reprimidos, eso implicó que una gran parte del estamento dirigente fuese borrado de las decisiones, ¿no? Cosa que ocurrió en muchos países, pero... Eso se nota mucho en la Guerra de los 6 días, más que en la de Yom Kippur, donde aprendieron bastante las lecciones. Después lo vamos a ver militarmente. Claro. Pero, es decir, la observación, muy bien lo que están diciendo, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la primera observación es esta, el apoyo ese que vos decís, lo tuvo, lo tiene y lo tendrá, porque la guerra es esa que estamos mencionando, este episodio, y después veremos en Yom Kippur, es una guerra que empezó en 1948 y todavía no terminó. O sea, estamos hablando casi... Es producto, yo la primera... Es un proyecto, ¿no es cierto? Es un proyecto político, militar, religioso y económico para crear una superpotencia nueva en Medio Oriente, que no es precisamente que los países árabes, ¿no es cierto? Y las fronteras que tantas veces señalamos mal hechas en 1917, 18 y 19, ¿no es cierto? Esas fronteras arbitrarias que han hecho entre Irak, Kuwait y demás, todas que hizo Inglaterra, favorecen esto. Y además no olvidemos que venían del ¿cómo se llama?, del Imperio Otomano, que se manejaba por un califato. Entonces, cada grupo dependía del califato, no de una unidad nacional como aparecen a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, esa desorganización que vos señalás es fruto de esto, ¿no? Yo, justo antes que vos te incorporaras, estaba observando esto. Para entender la geopolítica del Medio Oriente, hay que entender que esto está atravesado por un hecho anómalo. Sí. La implantación de un Estado artificial en Medio Oriente, sin entrar a la controversia en sí misma, pero señalando el hecho. El hecho es que el Estado de Israel fue una creación artificial en Medio Oriente, no tenía correlación. Tenga los argumentos que tenga, porque hay argumentos para que argumentos históricos, por eso digo, entro en la controversia. Para eso recomiendo en lo personal a quien se quiera profundizar todo lo que está explicando Raúl Padró en materia de legitimidad o no. Por lo menos en mi entender, yo coincido totalmente con esa deslegitimación del Estado de Israel que está haciendo y fundamentando, a mi juicio, en forma muy versada, Raúl Padró, porque llegado el momento, cuando hablamos de judaísmo o sionismo, no podemos establecer la diferencia de quién es judío y por qué. Esto es una cuestión que tendrán que explicarlo y definirlo los propios judíos. Las cuentas no están claras, pero sí vemos que es una guerra que empezó en el 48 y todavía no terminó. Claro. Esto es lo que habría que decir. Es un conflicto con guerras. Es un conflicto permanente. Claro, el conflicto es permanente, no ha terminado. Esto se define efectivamente como conflicto árabe-israelí, que permanece hasta el presente. Por eso, pero vamos a ir al conflicto en sí, entonces en un próximo Déjame bloque. aclarar, aunque me extendí mucho en esta introducción, pero ¿qué es esto? ¿Cuáles son las características comunes de esta política de expansión que Israel llevó a cabo para expandir su territorio conquistado en la Primera Guerra? La primera, la guerra asimétrica. Poder propio, pero reforzado por la ayuda directa de grandes potencias. Claro, porque la Unión Soviética apoyaba, pero apoyaba a nivel de diplomacia más que todo. Diplomacia. Y muy limitada y, como vamos a ver, hasta retaseada, en el caso de Egipto, más que de Siria. No hay que olvidarse el detalle. La Unión Soviética fueron los primeros, junto con los que ganaron la guerra son los primeros que reconocieron la independencia de Israel. Está claro que la Unión Soviética estaba alineada y por cuestiones hipócritas, llamémoslo así, o por cuestiones diplomáticas, estaba en contacto con los países árabes. El primer proveedor de armas a Israel durante la Primera Guerra Árabe-Israelí fue Checoslovaquia. Exacto. Y Francia, o sea, la Unión Soviética, Checoslovaquia no podía ser. Grupo industrial la Unión Soviética. Gasol, pero Francia acá, Checoslovaquia no lo podía hacer sin la autorización expresa de la Unión Soviética, era imposible, estaba bajo dominio absoluto en esos años. Entonces, por tiempo, resumo estas tres características comunes del proceso de expansión israelí. La guerra asimétrica con apoyo directo, Israel no estaría en Medio Oriente de no ser por la apoyatura directa e incondicional de las potencias occidentales, ¿no? Empezando por Estados Unidos. Pero la Unión Soviética lo vamos a ver después, porque en la guerra de Yom Kippur
es totalmente al revés. La Unión Soviética reforzó enormemente el armamento, sobre todo de Egipto, con las mejores armas. Van vacilando. Segundo, el hecho de que prácticamente todas las guerras que encaró Israel para esta política expansionista fueron bajo el argumento de ser guerras preventivas. Y en uno o dos casos, que después lo vamos a desarrollar, cualquier cosa, que fueron motivo de represalia, lo fueron bajo una argumentación muy discutible y totalmente desproporcionada. El ejemplo que se puede citar es el genocidio de Gaza, donde a raíz de la incursión de Hamas del 7 de octubre del 23, ¿no?, donde hubo una incursión militar, sí, efectivamente se produce un genocidio de más de 70, 80 mil personas que todavía continúa. Y la tercera es la inoperancia de las Naciones Unidas, que bajo un apoyo declarado nunca hicieron algo concreto en la solución del conflicto, no solamente por culpa de las Naciones Unidas, sino por el bloqueo de las grandes potencias que asistían a Israel, fundamentalmente Estados Unidos y su derecho de voto. Bueno, vamos a continuar el próximo bloque. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos ahora con la guerra en sí. Claro. Yo pediría si pueden poner un mapa, que es en realidad un esquema de mapa de la zona de justamente Palestina, para que ahí está, para que los espectadores se puedan ubicar. Como ustedes ven, todo el área de Palestina, que es el área más clara, hasta el año 1948 abarcaba, en la asignación que hizo la partición de Naciones Unidas, abarcaba desde el sur del Líbano y los altos de Golán inclusive, hasta la península de Sinaí. Y abarcaba la diferencia entre Jordania, que entonces se llamaba Transjordania, y la Cisjordania, o sea, el lado de Jordania de acá, al occidente del río Jordán, junto también con la Franja de Gaza y el resto del territorio de lo que ahora es Estado de Israel. Este es el cuadro, el escenario, el marco dentro del cual se desarrollaba. ¿Qué ocurre? La primera guerra árabe-israelí terminó con un armisticio, el armisticio de 1949, que dejó signada la llamada línea verde.
La línea verde era poco más o menos esta que acabo de exhibir en la imagen, ¿no? Una línea que fue una línea de alto el fuego. No eran, como fue dicho desde un primer momento, no eran en absoluto líneas fronterizas, limítrofes ni acordadas. Eran simplemente líneas donde se había pactado el cese del fuego y quedaban congeladas en esa manera. Como pueden observar, en primer lugar, Cisjordania había quedado en manos de Jordania, que entonces pasa a llamarse Jordania. Antes era Transjordania y ahí se pasa a llamar Jordania. Y la península de Sinaí es ocupada por Egipto, ya eso era histórico, y Egipto se adueña también de la Franja de Gaza, que la toma durante la primera guerra árabe-israelí. Ahora, ¿qué ocurre? Esto implicaba que durante la primera guerra árabe-israelí se malversó la resolución 181 de Naciones Unidas, que establecía la creación de 2 estados y que por discrepancias en la demarcación, porque era más favorable a Israel que a los árabes, es decir, en 2 palabras, atribuía el 55% del territorio de Palestina a la población judía, que era 1/3 de la población total. Por eso los palestinos rechazaron, y los países árabes rechazaron, porque era una distribución desigual que había surgido del lobby israelí en Naciones Unidas y que produjo esta partición. A raíz de eso se llegó a la guerra, de la guerra se frenó con un armisticio, y de ese armisticio resultó que el poder israelí se había adueñado entre el 75 y 80 de todo el territorio de Palestina. En el año 48 se crea el Estado de Israel, pero no se crea un Estado homólogo de Palestina, que es el problema que existe hasta hoy. Israel no permite que se constituya un Estado palestino, pese a que la población original del territorio era palestina. Esto entonces desata una guerra en el año 67, que fue de 6 días, fue entre el 5 y el 10-11 de junio del año 1967, ¿no? Esta guerra se produce por un ataque preventivo de Israel contra los países vecinos. Vamos a ponernos en la situación de cada uno. Sí, sí. Hay una serie de escaramuzas previas muy graves que se van acumulando, y hay una militarización de la nueva frontera, porque las Naciones Unidas se lavan las manos. Sí. Como Nasser había una persona que, a pesar de haber perdido militarmente en la crisis de Suez, había ganado un prestigio tremendo. Claro. Y le dice a Autant: nosotros queremos ocupar la orilla de Suez, Queremos y el Sinaí, recuperar, porque le fueron quitados por Israel. Y las Naciones Unidas lo permiten. Y además hay incidentes aéreos, hay incidentes de artillería. Sí. Entonces, es que es curioso, porque los dos dicen lo mismo. Se está militarizando el contrario y por lo tanto me está amenazando. Ahora, en esa política de sobrepuja, de repente Israel, creo que fue el 7 de abril, ¿no? El 7 de junio del... El 5 de junio. El 5 de junio desata una ellos decían esto, que siempre me olvido, precautoria, una guerra precautoria, una maniobra de defensa precautoria. Fue ataque preventivo, y guerra preventiva. La maniobra precautoria es previa, y después, ¿qué es lo que se dice ante Naciones Unidas? Mire que en cualquier momento nos van a atacar, por lo tanto tenemos derecho a la legítima defensa precautoria. Son sofismas que se utilizan muchísimo en el ámbito de Naciones Unidas, que por supuesto es un organismo discursivo que en vez de solucionar problemas crea nuevos. Yo te pego porque supongo que vos me vas a pegar antes.
Lo difícil de explicar estas cosas es que siempre tienen un lado oculto que no se conoce. Entonces nos tenemos que manejar por las hipocresías que nos llegan a través de los diarios y la información. Pero no, el lado oculto nunca se conoce. Hay una parte oculta de todo esto, que es un proyecto de largo alcance que no se confiesa públicamente, pero que se va ejecutando. Y por eso se ha puesto de moda una palabra que ya existía en aquella época, lo que pasa es que no estaba bautizada como tal, que se llaman atentados de falsa bandera. Creo que eso ha acompañado todo el siglo XX. Lo que pasa es que no se atreven se bautizó en los últimos años. El acta de bautismo llamado falsa bandera es nueva, pero el hecho es viejo, sabemos que es viejo. Yo empezaría por Sarajevo. La primera falsa bandera visible, recordable, es Sarajevo. Está lleno de falsas banderas el siglo XX, pero se han acentuado a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en la forma casi... Yo diría hay que una más cosa que importante. falsa bandera son sobre represalias, represalias desproporcionadas que se producían si es que fuesen ciertas, ¿no? Por eso estoy si es diciendo, que bueno, fuesen está bien, sí, ciertas, eso pero está invocando que Israel se estaba defendiendo. La premisa es que Israel se defiende por su supervivencia. Bueno, algo de eso hay. No se olviden de una cosa, Nasser había conseguido una unificación muy importante con la República Árabe Unida y en el 66 había tenido un pacto con Siria de defensa mutua bajo comando egipcio, al cual adhiere Jordania. A mí me extraña mucho que Jordania, porque el rey Hussein siempre fue pro-occidental, después traicionó incluso a la propia causa contra la OLP, ¿se acuerdan? Bueno, después vamos a ver Pero eso. estaba traicionado propiamente desde el inicio, porque el rey Hussein primero, que era un rey satélite de Gran Bretaña, había hablado con el gobierno judío, creo que con Golda Meir. Abba Eban era en ese momento, creo. Abba Eban era canciller, pero la primera ministra creo que era Golda Meir. La primera ministra en Yom Kippur seguro. Entonces estoy confundiendo, era Levi Eskol, el presidente. En 6 días Levi Eskol. En 6 días. Pero no sé si de esa época o después, el rey Hussein fue el primero que ofreció reconocer al Estado de Israel contra la soberanía de Cisjordania. Y aún así no tuvo respuesta, porque los judíos no quisieron, tenían puestas las miras en ocupar también el territorio cisjordano, ¿no? Pero efectivamente la ambigüedad y las contradicciones entre los países árabes fue evidente. Sí, perdona. No, sí, eso es lo que quería decir, que había un mando mucho más unificado, a pesar de que Nasser unificó. Claro. No olvidemos una cosa, que viene, porque acá se demuestra en esta guerra de los 6 días una ineficacia en la capacidad de mando y de maniobra, incluso con buen armamento, porque Egipto estaba muy bien armado, pero el tema es a nivel de arma contra arma. Nuestro armero favorito, el técnico de la Huerta, ha dado una serie, es decir, acá había una mezcla de material viejo. Por ejemplo, los sirios tenían Panzer IV alemanes, los israelíes tenían Sherman con potenciado, que acá también existía, y había T-34-85 en los egipcios, o sea, con los últimos materiales. El Patton, el Centurion, modificado por los... Ahora, a nivel de avión, por ejemplo, el MiG-21 y el Mirage, que nosotros lo hemos usado muy bien en Malvinas, con buenos pilotos. El problema eran los pilotos, o sea, y yo me atrevo a decir, porque se ha hablado muy bien del tema de la posguerra, cómo había gente que realmente venía de la Segunda Guerra Mundial en Israel, etcétera, etcétera. Pero no en los países árabes. Pero no en los países árabes, y además creo que esto viene de la... Porque es interesante señalarlo, Yo tuve ¿no? una vez una charla muy interesante, por supuesto por cuestiones religiosas, con el superior, el abad superior del monasterio de San Pablo de Tebas y de San Pablo de Tebas en el desierto del Sinaí, en el desierto egipcio, en el Alto Egipto, ¿no? El primer monasterio del mundo. Bueno, y hablé, y el hombre tenía destrozada una cadera y mal la columna porque había sido piloto de la guerra, y me confesó que
como pilotos eran muy inexpertos, que esa era la realidad, que eran muy inexpertos, que tenían que aprender a manejar un avión y usarlo la semana siguiente. O sea, no había entrenamiento, me confesó eso. Dayan decía, Abad, se había hecho después Abad. Dayan decía, el problema de los árabes es desorganización y desunión, Sí. falta de educación superior Sí, Falta para el de manejo capacitación. tecnológico. En Obviamente. eso tenía razón. Obviamente, sí, sí, eso Pues, es estamos evidente. hablando de los 6 Eso días, es evidente. mejoraron muchísimo Sí. después en los años subsiguientes. Exacto. Ahora, esto viene del Imperio Otomano, la incapacidad que tiene después del gran sultán Solimán el Magnífico para desarrollar tecnología frente a Occidente. Por Ya eso- en Lepanto, Por eso le decían el hombre enfermo. Claro, claro, la ya incapacidad en Lepanto se endógena. nota que los armeros venecianos y todo le pasan por encima, Sí. después de haber tenido la mejor artillería del mundo, Sí, cuando la exacto. toma de De Constantinopla. Constantinopla, sí. Un siglo después, el Imperio Otomano había liquidado a los dos grandes observatorios que tenían en Ankara y Sí, Estambul, sí. porque molestaba, según los ulemas, escudriñar los designios de Dios. Claro, Y ahí, claro. mientras que Israel es un enclave occidental, europeo, de Europa Oriental prácticamente. Sí, sí, o sí. sea, son europeos que han tenido formación europea, universidades alemanas, Exacto. universidades polacas, No, universidades pero la rusas. intervención en la Segunda Guerra Mundial directa, esta No sé, gente... hay un salto incluso, en eso, que a Claro, la misma es un salto capacidad de cualitativo en cuanto a Sí, la sí. capacidad de las personas que es indiscutible. Que es indiscutible. No. Y bastaba visitar los países, No. bastaba visitar los países. Cuando yo visité estos lugares y crucé el desierto de Sinaí, que todavía estaban los tanques destruidos ahí, estoy hablando de fines del 80, principios del 90, estaban todavía los tanques de ambos lados tirados en los costados del camino, como chatarra vieja, se los podía ver, cruzando el Sinaí. ¿No? Bueno, esto, es decir, lo que uno notaba, porque predominaban los tanques egipcios destruidos, ¿no? ¿Qué se notaba con esto? Se notaba la incapacidad de estas que hemos señalado, la falta de preparación, no incapacidad, sino falta de preparación. Porque la persona puede estar muy capacitada, pero en una semana no se aprende a manejar un avión con la Claro. perfección. No, No hay no, entrenamiento, no hay tiempo No, de no, el entrenamiento. nivel Esto de... pasó. Por eso yo hablaba de guerra asimétrica. Es asimétrica, Porque, exacto. porque Exacto. el material, la capacitación y el apoyo e intervención externa. Sí. No nos olvidemos que en la guerra de los 6 días hubo intervención directa de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Yo recuerdo las fotos que se denunciaron en su momento de aviones israelíes señalados en la cola con las insignias del Estado de Israel, pero pintados a último momento, donde debajo aparecían las barras de la bandera norteamericana de la USAF. Sí. Y como tímida defensa dijeron que fueron aviones que se dio Estados Unidos a último momento para que lo piloteasen israelíes. Un piloto no se sube a un avión y sale andando y batallando. No son aviones simples, es muy Bueno, complejo el funcionamiento de estas máquinas. y- Lo era ya, hoy ni hablemos. Sí, sí. Toda- Sin conocimientos técnicos es imposible. Otro ejemplo Sí. fue el incidente del barco Liberty, que era un barco de comunicaciones que con la flota la sexta flota norteamericana estaba operando a través de todo su sistema de comunicaciones, interfiriendo y apoyando la ofensiva israelí. Que ahí ocurre ese oscuro episodio de que es la aviación israelí la que ataca el barco Liberty. Matan 34 marinos norteamericanos y hieren a 100 y pico, Sí, ¿no? sí, el barco ha sido... Un motivo que nunca se aclaró, porque No. el barco estaba perfectamente identificado como norteamericano. Perdón, no es que nunca se aclaró, siempre se tapó, se cubrió. Por eso No se aclaró. desclasificó la información. No, Y los dos no. informes que se hicieron de militares tenían tantas contradicciones que decidieron, Se ¿cómo pasa sí, esto? como siempre. Ponerle sordina y no aclaró. sí. Hay muchas especulaciones, pero digamos por El hecho tiempo- fundamental, que es más incluso importante que el apoyo evidente de Estados Unidos, es la acción de la aviación israelí, muy bien preparada, entrenada, en esa guerra, entre comillas, preventiva, de atacar primero y liquidar 400 aviones Sí, egipcios en tierra. y Sí, sirios en en tierra. En tierra. Tierra. Eso es que Hizo al acordar- privar la cobertura aérea, los tanques hicieron un paseo en 6 días por todo el Sinaí. Por supuesto. claro. Era una copia cuasi textual del mecanismo con que Alemania hizo la operación Barbarroja, que destruyó por sorpresa Es una la blitzkrieg. aviación
soviética, en su mayoría en tierra, de tal manera de que no pudiese reaccionar. Pero no nos olvidemos de cómo se desata esto por sorpresa, porque, insisto, fue una guerra preventiva, es decir, una guerra por sorpresa, no declarada, que toma como argumento que Egipto, con Nasser, pide el retiro de la FENU, que era la Fuerza Intermedia de Naciones Unidas, que había sido establecida después de la guerra de agresión israelí, también preventiva, del año 1956, porque en el año 56 Israel no tenía un motivo de fondo válido para atacar. El pretexto del estrecho de Tirán, que fue el mismo que utilizó después en la Guerra de los 6 días, no era un casus belli, y sin embargo sirvió para eso. ¿Qué ocurre? Esta actitud de ataque sorpresa israelí golpeó simultáneamente los tres teatros de operaciones. Egipto al sur, Sinaí, Siria al norte, los Altos de Golán, y la Cisjordania y Jerusalén Este en manos de Jordania. ¿Qué ocurre? Fue un ataque por sorpresa sostenido por apoyo militar norteamericano y por sistema de comunicaciones de intervención directa. Estaba la sexta flota del Mediterráneo sobre la costa dando apoyo. Las comunicaciones y sobre todo la alerta temprana, y eso es fundamental en este tipo de guerra. Había habido incursiones, incluso hasta Damasco, violando espacio aéreo en abril, y ahora se sabe que esas incursiones eran para probar las defensas sirias y también egipcias, y también cómo se movilizaba la población. Toda la inteligencia utilizada de guerra fue una intento entre la CIA y el Mossad para identificar perfectamente. Tanto es así que hay una versión que atribuye a que fue la Unión Soviética la que suministró información errónea a Israel, errónea a los países árabes, ¿no?, sobre el estado de preparación israelí. Pero lo concreto fue que Israel disponía de información de inteligencia que tenía un cuadro de situación perfectamente establecido de cómo era el dispositivo de fuerzas árabes. Y por eso el 5 de junio desata esa ofensiva relámpago, que parece calcada de la experiencia alemana de la Segunda Guerra Mundial. En una semana Egipto pierde nuevamente el Sinaí, la Franja de Gaza, Jordania, la Cisjordania y Jerusalén Este. Y Siria a las alturas del Golán. Ahí se bate la legión jordana, pero sí es sobrepasada. Pero se pierde Cisjordania, que era en el mapa que, recordémoslo, ahí está perfectamente gráfico, como todo el apéndice de la Cisjordania pasa a ser ocupado directamente por Israel, con una aclaración, que en la primera guerra árabe-israelí, el éxodo masivo por terrorismo contra la población civil fue muy numeroso, fueron unos 750.000 palestinos que huyeron ante la masacre israelíes, que eran para expandirse sobre el territorio. En cambio, esta nueva expansión, sobre todo en Cisjordania, se dio ocupando territorios poblados, no todos los cuales fueron expulsados, y que crearon el problema de minorías que existen. Triplicó la superficie de Israel y había 1 millón de árabes nuevos, entre comillas, en los territorios ocupados. Vamos a continuar en el próximo bloque. Residencia como en casa, siempre contigo, es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista,
cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces. Lo que es evidente es que sin cobertura aérea se pasearon los tanques israelíes hasta Suez. Fue un remedo de la técnica alemana de Stuka Panzer, también aviación y blindados, porque la principal operación que la dirige Moshe Dayan fue una irrupción en el frente de Sinaí, en realidad en 3 direcciones, pero fundamentalmente sobre la costa del Golfo de Aqaba hasta Sharm el Sheikh, para de esa manera desbloquear el estrecho de Tirán, que es el que comunica con el Mar Rojo, ¿no? Que era el argumento o el casus belli que utilizó Israel y que desde el punto de vista jurídico internacional no es válido. Yo no puedo argumentar que porque bloquearon un acceso marítimo, que era el acceso al puerto de Eilat. Nada se justifica, cuando uno se pone a mirar nada se Eilat, justifica. Todas yo estas explicaciones llevo son lindas, adelante pero una guerra de expansión por la cual ataco simultáneamente. Ojo que el canal de Suez estaba interdicto a todos. Eilat era la salida de Israel. Desde el punto de vista israelí era fundamental el tema de Eilat. Pero ¿cuál era el argumento? Hay que ponerse siempre en el lugar de fondo? cada beligerante. Sí, pero ¿cuál era el argumento de fondo? El argumento de fondo era muy claro. La guerra árabe-israelí no había terminado, se había firmado un armisticio con una línea verde provisoria. Es lo que dije en el otro entonces, no podía innovarse y todavía no terminó. Esta es la realidad. Claro, no podía innovarse. Entonces, Egipto utilizó esa herramienta para el estatuto jurídico del estrecho de Tirán, que hace acordar hoy Irán con el estrecho de Hormuz. Sí. Es decir, yo no puedo aceptar el libre tránsito de países hostiles hasta que no tenga un tratado de paz. Es curioso, las Naciones Unidas declararon a Israel agresor por el artículo 51 de la Carta de las Naciones. ¿Y saben cuál resolución se aprueba? La resolución final del 22 de noviembre del 67 del Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 242, retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados, cese de todos los actos de beligerancia, respeto de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los estados y el libre tránsito por los estrechos internacionales, reconociendo los principios que había planteado la Argentina como proyecto de resolución. La Cancillería argentina es la que dice, la argumentación argentina, fíjense que está... Año 67, Onganía, el gobierno militar. No podía llegarse a un acuerdo bajo la amenaza del uso de la fuerza. Solicita el retiro de las tropas y el levantamiento de las restricciones marítimas, representante de la Argentina. Esto está en las actas francesas, ¿no? Sí. No, porque digo que la importancia de otra Argentina que era distinta, digamos, ¿no? La Argentina la actual.
Por pero supuesto, que una no Argentina fueron que era neutral, aceptadas. de una Argentina que practicaba la doctrina de la neutralidad en conflictos que Y era no la respetada, afectaban y era directamente. respetada, y era Y es respetada y respetable porque tenía una que, claro, no razonabilidad. fueron aceptadas, porque ¿cuál fue el balance del conflicto? Que Israel, después de haber ocupado territorio en la primera guerra árabe-israelí, después de haber largado una guerra preventiva al amparo de la crisis de Suez, donde era un problema entre Francia y Gran Bretaña con Egipto, e Israel interviene para ocupar Sinaí y Gaza. Después sobreviene la guerra de los seis días, por la cual Israel ya multiplica su territorio, porque entonces ya no solamente avanza sobre territorios reivindicados anteriormente, sino que ocupa Sinaí, con pozos de petróleo de Abu Rais, que sigue utilizando hasta la guerra del 73, ¿no? Ocupa toda la península de Sinaí, con lo cual ocupa la ribera oriental del canal de Suez. Claro, y la línea, ahí estaba, pasaba la línea. Ocupa Cisjordania, sobre la cual no tenía derecho ni siquiera por resoluciones. Es una mutilación de Jordania, claro. Ocupa Jerusalén Este, violando el Estatuto Internacional de Jerusalén. Y ocupa los altos de Golán. Por lo cual era una guerra de expansión abierta, o sea, guerra preventiva, no provocada, con expansión territorial y desoyendo todas las resoluciones de Naciones Unidas y apoyada por las grandes potencias, empezando por Estados Unidos. Es que justamente no les importa a las Naciones Unidas ni el Consejo de Seguridad porque la injerencia es estadounidense. Claro, exactamente. Exactamente por eso yo modestamente sostengo que acá hay una guerra oculta, ¿no es cierto?, en la cual no se hace manifiesta, no se hace explícita, pero la estamos viendo. El tiempo va demostrando que las intenciones eran estas que está señalando acá Héctor: la expansión territorial, la toma de territorios para crear un Estado futuro, poderoso, en Medio Oriente. Esta es la realidad, y para eso cuentan con el auxilio de dos más grandes servicios de inteligencia del mundo, que eran el americano y el inglés, que quedarían subordinados a los intereses de una de las partes beligerantes. Pero hay una superestructura de apoyatura política que yo insisto, para entender lo que ocurre en el Medio Oriente... Y que anula todas las Naciones Unidas porque están subordinadas a estos mismos servicios de inteligencia, que son los que manejan la política oculta desde el 45 hasta la fecha. Pero me refiero a la superestructura de apoyatura política internacional, que esto es una constante que se da. Por eso digo que en el Medio Oriente en particular, cuando se analizan estos hechos geopolíticos, hay que entender que Estados Unidos e Israel son una misma cosa. Y lo que estoy diciendo esto arranca lo siguiente, el episodio es breve. Pero ¿cuál es el orden de mandos? Esa es la pregunta. El personaje determinante del apoyo político fue Truman. Truman, que aparentemente era bastante ignorante de los asuntos internacionales y que no había estado ni siquiera al tanto por Roosevelt en la guerra del tándem Yalta-Potsdam, se dice, o él mismo se excusó diciendo que él tomó contacto con esos temas y con el tema de la existencia de la bomba atómica cuando asume con la muerte de Roosevelt el 12 de abril del 45, pero... Sea cierto o no sea cierto, lo concreto es esto. Truman tenía una larga trayectoria de un alineamiento pro-israelí, en ese momento pro-judío. Un hombre clave que había sido amigo de juventud de él, socio de los negocios y hasta habían estado reclutados juntos en la Primera Guerra Mundial, era un comerciante judío, Eddie Jacobson. Este hombre, Eddie Jacobson, es el que lo contacta a él con los sectores sionistas de Chaim Weizmann.
Sí. Y comprometen ya antes de la independencia, por eso se obtienen Naciones Unidas con el apoyo norteamericano que manejaba Naciones Unidas, la orden de partición. Y por eso cuando es sabido, cuando el Estado de Israel declara la independencia, el primer país que lo reconoce a los 11 minutos de haber declarado Ben Gurión la independencia de Israel es Estados Unidos, ¿no? Sí. Luego le provee toda la capacitación adecuada, le provee militares norteamericanos judíos, un famoso general que fallece y que fue el mentor de Moshe Dayan, ¿no? Con lo cual, es decir, por eso digo, los méritos militares de Israel no se pueden negar porque tuvo gente calificada, como Moshe Dayan o el propio Rabin. Rabin, eso no es. Pero Bar-Lev son los tres. Pero la cuota Moshe Dayan, parte de Yitzhak Rabin y Haim Bar-Lev son los tres. Bar-Lev es de la línea Bar-Lev. Sí, por eso, pero son los tres más Sí, importantes que tienen. Sí, sí. Y después vienen los más jóvenes. Por eso no está en tela de juicio la aptitud militar de quienes combatieron, la gente que venía con experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero, de todas maneras, la participación israelí en la guerra fue parcial. Israel nunca peleó solo, siempre peleó con la apoyatura externa. Y bueno, en particular lo que vos estás diciendo con tanto lujo de detalles, lo que estás diciendo con tanto, yo lo dije más brevemente así. Acá hay tres servicios de inteligencia en forma piramidal: los Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Es una pirámide. ¿Quién está arriba? Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Creo que estas tres cosas son las que han decidido la guerra desde el 48 hasta la fecha. Acá hay una igual. Situación de fondo no ha cambiado que eso. No hay que olvidar. Israel usa el poder estadounidense, pero Estados Unidos lo pone de país llave a Israel. Porque el miedo a una unidad del mundo árabe, apoyado por la Unión Soviética en ese momento, no hay que olvidar el tema está bien, pero es una pelea en el directorio. Nosotros acordamos y todo, pero si yo te puedo avanzar un poco aquí. No, dentro de eso no es que hay una interpretación uniforme, claro, pero lo que son peleas por las propinas. Pero, el poder, por las propinas yo creo que el poder real está representado por esto. Pero depende de cada situación en particular. Mirá, en el 73 otra es la situación totalmente. En lo que dijiste vos, efectivamente, yo siempre hice esta comparación. Israel es una cabeza de puente norteamericana en el Medio Oriente, es lo que estamos diciendo, país llave en ese momento. Área de inmunidad diplomática y militar que esté en un área estratégica de control y que además proteja los intereses petroleros norteamericanos en todo el Medio Oriente, porque angloamericano, era angloamericano. Sí, de allí que ese es el contexto dentro del cual se explica, pero para concluir, por razones de tiempo, que siempre estamos cortos, para concluir con respecto a esta guerra, hay que volver al principio. Fue una guerra preventiva, fue una guerra no provocada, fue una guerra preventiva que Israel realiza sobre sus vecinos para expandir su territorio. Sí, pero ojo que hay que ver también más allá de las élites cuál es la opinión pública, como lo ve. Están rodeadas de países que son hostiles, porque viene después del 48. En un estado artificial no había Sí, bueno, pero ahí hay gente, había nacido gente, había asentamientos, había todo. Están rodeados y es evidente que esa gente tiene miedo y quiere apoyar cualquier maniobra de anticipación a lo que piensan que va a venir sí o sí. Porque las propias declaraciones de Nasser son muy difíciles. Nasser dice directamente que hay que... El problema es el momento oportuno para lograr nuestro objetivo. Nos estamos preparando continuamente. Pero es decir, las declaraciones tienen un valor relativo. Cuando, sí, bueno, pero si la dice uno está mal, si la dice otro está bien. No, nosotros tenemos que ser lo más objetivos posibles. Me refiero por ambos bandos, porque, por ejemplo,
La famosa frase de Nasser que se utiliza como muletilla para decir Israel tuvo que atacar porque iba a atacar Nasser. Nasser dijo a la FENU, a la Fuerza de Naciones Unidas, que se aparten del medio. Eso fue manipulado en forma intencional, porque en realidad lo que esa fuerza de parachoque de Naciones Unidas estaba desplegada en territorio egipcio, inhibiendo la militarización egipcia, porque Israel no aceptó que las Naciones Unidas pusiesen fuerzas en su territorio en el 56. O sea, cuando se pactó el alto el fuego en el 56, las fuerzas de seguridad tenían que expandirse sobre la frontera, pero Israel no aceptó que ocupasen parte de su territorio. Dijo, quieren una fuerza de seguridad de contención, háganlo del lado egipcio, que ahí fue donde apoyan Inglaterra y Francia, porque de esa manera debilitaban el control del canal de Suez, sí, porque las fuerzas de Naciones Unidas internacionalizaban la península de Sinaí. No hay ninguna evidencia de que Nasser iba a atacar. Es claro. Por supuesto que estaba ahí, estaba movilizado, y es más, la decisión de atacar primero a Israel la confirmó Menachem-Begin en 1982. Sí. O sea, dijo, sí, nosotros atacamos primero. O sea, reconoce que no iban a ser atacados. Pero evidentemente que está rodeado de hostilidad y qué sé yo, y eran los romanos los que hacían eso. Acuérdense la campaña contra Mitrídate. Dije yo, Mitrídate, pero los romanos dicen, este tipo va a crecer. Esto está aceptado. Pero por eso digo, claro, esto está aceptado por esto que yo lo entiendo de esta manera. Acá hay dos potencias mundiales, Estados Unidos y Gran Bretaña, y una tercera potencia mundial, la Unión Soviética, que dos apoyan directamente y la otra directamente a una parte del conflicto. Después la Unión Soviética empieza a apoyar, no sé si hipócritamente o no, al otro sector en la guerra siguiente, en la de Yom Kippur, solamente allí. Pero yo creo que en ese momento son los tres principales estados que reconocen la existencia del Estado de Israel en 1948. No, pero la Argentina no es la potencia mundial. No, bueno, perfecto, pero en ese momento muchos reconocían porque había que limar aspereza. Correcto, pero estoy hablando de las potencias mundiales, que son los que importan. Las tres potencias mundiales. Stalin, ¿por qué lo reconoce? Porque confiaba en que iba a haber una revolución antiburguesa adentro. Por lo que sea. Las tres potencias mundiales. Pero cada cual tiene sus intereses. No hay ninguna duda, pero lo que estoy diciendo es que un detalle. Creo que Argentina se abstuvo cuando fue la creación del Estado de Israel. Después lo reconoció al año 49. Exacto. Pero se abstuvo todas las resoluciones de Naciones Unidas. Hubo una discusión entre Bramuglia y Remolino allí, ¿no es cierto? Y Arce, y el doctor Arce, por eso Arce renunció. Pero el problema es cuando se volcaron las tres potencias, Bramuglia, el caso argentino, Bramuglia decidió que era mejor apoyar y entonces Perón dijo, bueno, procedan. Pero el principio era neutral, pero no lo puse porque dije las potencias. La Argentina no es la potencia mundial, es un país importante. Importante. Estoy hablando de potencias mundiales. Tan importante que la moción argentina es la que se sigue. Correcto, pero potencias mundiales eran Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Francia y China. ¿No? Bueno, los chinos intervienen. Son cinco potencias mundiales. El chino dice, se están pasando todos estos meses discutiendo si hay paz o no hay paz en esta situación, dice el representante chino. Correcto. Y claro, porque viene, después de eso viene el periodo que se llama 67-70, que fue la guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque al no producirse un vuelco militar y quedar, en realidad fue un nuevo episodio después de las dos guerras anteriores, donde Israel, invocando guerras preventivas, iba ampliando su territorio. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de poner el trajecito que quede mejor. Pero en realidad es esto que yo digo, con un trajecito más clarito, más oscuro, pero es lo mismo que le cambiamos la corbata, pero lo mismo, el objetivo es ese desde el inicio, con el apoyo incondicional de las grandes potencias, que después van regulando sus pequeños tantos. Aquí ejercían derecho de veto en una cosa u otra. Si alguien estaba a favor de uno, vetaba a la Unión Soviética. Si hacía una resolución demasiado extrema de las Naciones Unidas sobre Israel, vetaba Inglaterra y Estados Unidos.
Yo insisto de que no hay una unidad absoluta. En definitiva. En nada en el En poder. definitiva, por ¿Quién una tiene cuestión poder de acá? Este es tiempo, el asunto. ¿Cuáles son las conclusiones de la Guerra de los 6 días? Primero, hubo una guerra de agresión israelí contra los estados vecinos, Egipto, Siria y Jordania, por la cual ya Israel da un salto cualitativo en su expansión territorial. Para eso está apoyado por las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, y desconociendo abiertamente la autoridad de Naciones Unidas. Yo diría que es una constante que se prolonga hasta el día de hoy. Efectivamente, exactamente. Estas serían las conclusiones distinto preventivas de un tema que da para mucho más. Pero exactamente. ahora, Si habláramos de alta política, se podría tratar de un programa de alta política. Esto es un caso de alta política, de refinada política diplomática y de inteligencia. Eso es este caso. Es de refinada política de inteligencia y diplomática. No es simple. Nosotros estamos señalando hechos que sucedieron, pero esos hechos tienen una coherencia y una intención última, que sería interesante en algún momento poder decir, sí, efectivamente fue esta o fue la otra. No sabemos cuál es, pero sabemos que hay una intención oculta que no es la que se ve, no es la que se ve. Esto es lo primero que hay que decir. ¿Cuál es? Y bueno, es cuestión de que investigue cada uno y llegue a sus propias conclusiones. No es fácil llegar a una conclusión. No es fácil, es muy complejo. En una situación tan turbia. Claro, es complejo porque es turbio, porque está revuelto. Sí, es turbio, pero es turbio por sí, es turbio per se como un agua es turbia. No, es turbio porque está revuelto como un caldo. Por eso es turbio. Un simple razonamiento de fechas. Resolución 181 del Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Año 1947. Hoy, año 2026. El mismo problema de fondo sigue existiendo. Exactamente, eso es lo que yo quiero decir. Estado creado artificialmente que sobrevive en forma militar con el apoyo de las grandes potencias, empezando por la primera potencia del mundo, con el amparo y la inoperancia de Naciones Unidas, expandiéndose territorialmente a través de guerras preventivas y con una capacidad militar asimétrica que le permite manejarse ahora mucho más con la intención de ser un Estado ya no artificial, sino un Estado real de facto. Es que lo es, claro. Que lo es porque nació mucha gente ahí, tiene otro sentimiento, otra gambe, otra cosa. Ya sea, el objetivo ha sido logrado en ese sentido. Bueno, vamos a continuar con otra guerra muy interesante. Que en realidad es continuación de esta, que es la de Yom Kippur del 1970. En el próximo programa. Muchas gracias.